Volvemos ya con el cuarto bloque y último de Foro Médico. Hablamos hoy de enfermedades renales. Espero que en casa todos estén bien informados de qué se trata esto y tratemos de darle más valor a ese órgano, a esos órganos. Son 12 en total, tan pequeños. ¿Cuánto pesan? Generalmente 12 por 6 por 3 es la, digamos, para que puedan ver, y a veces 90 gramos, pequeñitos son. Sería el tamaño del puño. ¿No guarda relación con nuestro cuerpo? ¿Para todos tienen el mismo, o más grande o más pequeño? No, guarda relación con la superficie corporal. Con el Sí. superficie Para explicar, corporal. de repente yo Sí. les explico a los pacientes, es más o menos el tamaño de tu puño. Sí, Mi así puño es. no es igual al tuyo. Ya, ni imagínate tampoco lo mío debe ser nada. Es una Pero es más semilla. o menos el tamaño del Pero puño. que funcione a la ¿verdad? perfección cuando nos cuidamos bien. Amén, Sí. amén, que funcione mucho todavía. Yo quiero vivir bien todavía mucho tiempo. Sí. Bueno, hablamos de enfermedades renales en nuestro país. No hay registros. Y los registros que tenemos, por supuesto, son subregistros porque, como te digo, tenemos solamente los registros en diálisis, que son aproximadamente 1.900 pacientes que tienen cobertura universal, por supuesto, que eso es algo importante. El paciente no paga un solo guaraní por dializarse, eso tiene cobertura ministerial, y el paciente que tiene seguridad social, por supuesto, también tiene cobertura de la seguridad social. Pero lo que no tenemos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que están en los distintos estadios. Para poner un poco digamos, en tela de juicio, son 5 estadios cuando hablamos de enfermedad renal crónica. Sí. Los primeros estadios 1, 2 y 3, tal vez no tienen tanta relevancia desde el punto de vista de signos, es decir, qué paciente presenta o qué siente, porque es como que no hay un deterioro marcado de esa función renal. Pero el estadio, digamos, la mitad del 3, que sería 3B, 4 y 5, ya tienen lastimosamente un impacto en la salud del paciente porque justamente ya experimentan anemia, alteraciones, digamos, en los huesos, calcificaciones. Uno piensa, ¿calcificaciones en dónde? Calcificaciones vasculares, que serían nuestros vasos, nuestras arterias están calcificadas, el corazón está calcificado, pero también extravasculares, son fuera de los vasos, por ejemplo, la región de los glúteos, ciertos músculos, etcétera, donde normalmente no tendría por qué haber calcio, también como complicación. ¿En qué estadio es? Estadio, sobre todo a partir del estadio 3 más o menos, 3B sería, donde ya uno, digamos, ya comienza a tener ciertos indicios de que algo no está funcionando ¿Y los bien. pacientes en qué estadio llegan? Generalmente, ¿Llegan al 1? realmente los vemos muy poco. ¿Por qué? Porque, como te digo, no sienten. Y lo que uno no siente, entonces dice, mam, yo no estoy enfermo, a mí no me pasa nada, yo solamente tengo hipertensión. ¿O qué nos pasa? Viene a la consulta y uno le pregunta, ¿usted es hipertenso? No, te dicen, ¿verdad? ¿Tomas en el April? Sí, te dicen, entonces es hipertenso, ¿no es cierto? ¿En serio? Sí, generalmente te dicen eso. ¿Ofendida está? No, pero mi ¿Y qué piensan que es el enalapril? Claro, mi presión entonces? está controlada, te dicen, Ah, perfecto. Puede estar controlada, pero es un hipertenso finalmente. Entonces, nos pasa eso a diario y tal vez como no hay mucho, digamos, muchos signos de lo que él sienta o lo que puede padecer el órgano, no le hacemos caso y lastimosamente siguen llegando a nuestros consultorios ya en estadios avanzados. O sea, el disparador, uno de los principales disparadores de una enfermedad renal podría ser la hipertensión. Podría ser la hipertensión, es la diabetes mellitus, pero también las infecciones. Tocando un poquito, ¿qué pandemia estamos sobrellevando? El COVID. Tuvimos muchísimos pacientes que no acudieron a sus consultas porque ¿qué pasaba? Sí. En los primeros momentos le decíamos quédate en tu casa y se quedaron toditos en su casa, ¿no es cierto? No iba el hipertenso, no iba el paciente que portaba diabetes, no iba el paciente neumópata, etc. Y los perdimos de paso. 2 años más o menos, digamos, andando como carretilla por su cabeza y vienen 2 años después, por pandemia, ¿no es cierto? Ya con marcadores mucho más alterados a los que nosotros habíamos evaluado, ¿no es cierto?, 2 años antes de la pandemia. Entonces, las infecciones, y es muy importante eso, evaluar siempre si tenemos alguna infección. ¿Y cómo voy a saber eso? Revisar nuestro cuerpo todos los días. Así como hablamos en la campaña de cáncer de mama, el autoexamen mamario, Tócate, que fue una campaña bastante importante, también tenemos que evaluar nuestros pies, por ejemplo. No estamos acostumbrados a ver nuestros pies y una de las complicaciones del paciente con diabetes es justamente el pie diabético. Entonces hay que revisar eso. Algo que yo no tenga como normal, debemos de acudir a consultar al médico generalista, al médico de familia, al médico internista, al especialista, pero a alguien, por favor. ¿Qué sucede con mis riñones para que yo tenga que llegar a la diálisis?
y lastimosamente ya hay una claudicación. ¿Qué significa eso en términos cristianos? Como siempre digo, ahora un deterioro importante de la función renal. Porque ¿qué pasa? Un paciente que porte diabetes o que porte hipertensión arterial, con el correr de los años, la evolución natural de la enfermedad es llegar a diálisis. O sea que por más que haga lo que yo haga, esa es la evolución terminal de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que yo hago cuando voy a las consultas o cuando yo hago mi plan de alimentación? O sea, hago caso, ¿verdad?, al plan de alimentación, es retrasar eso. Postergar. Así mismo, enlentecemos esa llegada a diálisis. Y cuando tengamos que llegar a diálisis, llegamos mejores nutridos, con menos complicaciones en lo posible y ya, digamos, con una carga familiar bastante importante, pues ya estamos contenidos. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Yo niego, no tengo enfermedad, no me va a pasar esto, yo no me quiero ir a dializarme y me parece válido. Pero hay gente que se niega, ¿no? Hay gente que se niega. Voy a irme solamente cuando sea muy urgente, pero ahí está el problema. La urgencia es tarde y es lo que yo explico en consultorio. Yo siempre respeto la voluntad del paciente, le explico, esto es bueno, esto consideramos que podemos hacer ahora, pero si no quiere, yo lo respeto, pero le explico eso al familiar. Mira, si hay una urgencia realmente, la mortalidad es mayor, porque muchas veces, ¿qué pasa? No nos queremos morir, obviamente. Son temas que no hablamos generalmente así, digamos, como algo coloquial, pero es importante conversarlo y, sobre todo, no se va a morir rápidamente aquel paciente que cumple con lo que tiene que hacer. Plan de alimentación, tratamiento médico, tratamiento dialítico, y para evitar eso que hacemos, cuidarnos. Vamos a cuidar lo que comemos. No nos vamos a mentir. Y es la parte más difícil. Somos todos gorditos, venimos todos, queremos comer. O sea, a mí me pasa eso. Entonces le vamos a darle la palabra a la licenciada. ¿Qué hacemos? Porque son comer. Pacientes difíciles también. Yo siempre le digo a los pacientes diabéticos que tienen que hacer controles de la parte renal. Eso es muy importante. La parte renal es importantísima, porque imagínate que me está diciendo el doctor, que tarde o temprano van a llegar a esa instancia. Exacto, lo que siempre hablamos, que es algo que yo dije, es lento. Es lento. Con la diabetes mal controlada no es tan lento como nosotros creemos. Es más rápido. Es más rápido. Entonces, cuando hablamos de diabetes en línea general, lo que nosotros debemos tratar de explicar al paciente es que tenemos que tratar de retrasar lo más lejos posible todas las complicaciones que se puedan llegar a tener. Si yo tengo diabetes, yo tengo que ir a hacer mis controles renales, por más que mis análisis inclusive pueden salir, a veces te dicen los pacientes, no salió tan alto, pero ya salió fuera de rango, aunque sea 0,1. La diferencia toma en cuenta porque el cuerpo siempre nos avisa. Siempre nos avisa. Entonces, ese rango que puede ser una diferencia mínima, no importa, ya es algo. Tenés que empezar a tomar control de tu vida. ¿O qué nos pasa? Ven generalmente sus laboratorios, porque ya a veces ya vienen todos abiertos los laboratorios. Obviamente ya revisó el familiar, el vecino, fulano, sultano. O ya chequeó con internet. Así mismo dice, doctor, está todo bien según estos rangos, pero los rangos cambian. Por ejemplo, hoy para hablar de diabetes, el rango normal de glicemia normal es 99. Exacto. Hace años atrás, ¿cuánto era? El 110. 110. Entonces, hoy es 99. Un paciente tiene 100, por supuesto, no va a ser diabetes, obviamente. Pero es prediabetes. Pero ya podíamos hablar de prediabetes, inclusive. Entonces, son varios parámetros que van cambiando en el día con día, que obviamente a veces si uno no tiene la expertise, por supuesto, no puede razonar de esa manera. ¿En qué caso se contempla ya un trasplante? ¿Para qué franja etaria se consideraría un trasplante? Porque supongo que ya una persona adulta mayor, un trasplante renal. Y vos, ambos, sí, se da. Anteriormente teníamos esa disyuntiva. Yo digo por la resistencia también física, ¿no? Una persona adulta mayor ya deteriorada también en muchos aspectos. Depende mucho de cada individuo. Se evalúa, o sea, como yo me dedico al área de trasplante renal, entonces me encanta esta pregunta. Nosotros evaluamos, por supuesto, al paciente. Existe lo que se llama un pretrasplante. Entonces, el pretrasplante, ¿qué pasa? Un paciente que está en diálisis, obviamente, entonces va al consultorio de pretrasplante y le evaluamos de arriba a abajo. Posibilidades de cáncer, posibilidades de infecciones, cuál fue la falla renal crónica, cómo está desde el punto de vista cardiológico, cómo está desde el punto de vista urológico, cómo está desde el punto de vista de cirugía vascular, de los vasos, psiquiatra inclusive, porque nosotros no hacemos ningún trasplante si el psiquiatra nos da su ok, cómo está desde el punto de vista nutricional y psicología. O sea, es un campo multidisciplinario y vamos viendo. Por supuesto que si son pacientes que tienen alguna condición como un cáncer, por ejemplo, en ese momento no es la mejor condición. Evaluamos a 5 años probablemente tal vez cómo está esa condición, pero en este tiempo, digamos, vinimos haciendo 6 trasplantes en el mes de entre junio y julio aproximadamente, donde es importante y la mayoría, algunos pacientes, no la mayoría, fueron justamente pacientes que portaban diabetes. Y
mejora drásticamente la calidad de vida. Qué bueno. No ponemos números, por supuesto, porque si uno compara, por ejemplo, con España, con Estados Unidos, donde ya van viendo trasplantes en adulto mayor, por ejemplo, es importante. Entonces acá como nosotros todavía estamos, digamos, porque falta una cultura de trasplante también, mi Y querida falta Miriam. también las donaciones, Sí, ¿no? exacto. La concienciación en Falta esa eso. área. Yo Sí. siempre, es una tristeza realmente, Sí. muchos órganos se ven perdidos justamente por eso. Es lamentable realmente que no haya una campaña a nivel nacional que genere conciencia de lo importante que es donar órganos. Totalmente. Y sobre todo un órgano que se puede donar, como el riñón y la córnea, digo Así yo. mismo. Y haciendo que un la para- córnea es post-mortem, por Sí, ejemplo. y hablando, ¿no? por ejemplo, de algo importante, muchos nos estresamos, ay, mi paciente tiene que dializarse, y asociamos como diálisis igual a muerte. Si Sí. estuviésemos realmente en un país donde funcionase, digamos, la concienciación de trasplante de donar órganos. órganos, ¿no es cierto? Ese paciente tendría que estar recibiendo la mejor terapia alternativa. ¿Cuál es? El trasplante renal. Trasplante. Cuando un paciente tiene una falla renal crónica, no es la hemodiálisis la mejor alternativa, no es la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis también, es el trasplante renal y cambia vida. Actualmente nosotros tenemos en IPS casi 220 pacientes trasplantados, donde realmente es distinto ya evaluarlos, y aquel que pasó por diálisis sabe realmente cuando realmente ya es trasplantado cuál es la otra cara de la moneda. Salir de un calvario para ver la luz y para Así mismo, tiene para mejor calidad darse de cuenta vida. que vuelve a renacer, ¿no? Que es como Totalmente de renacer. acuerdo, totalmente Sí. de acuerdo, y da gusto ver esos pacientes. gusto. Por supuesto que tenemos otras complicaciones con los trasplantados, pero eso igual es ampliamente superado por esas ganas de vivir que tienen. Qué bueno, qué linda entrevista, realmente me encantó estar con ustedes, porque antes que buenos profesionales son seres humanos maravillosos y se nota, así que eso habla muy bien también del trabajo lindo que están haciendo y de los pacientes que son bendecidos por ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A Y la bueno, orden. les comento a ustedes y también al público que estos contenidos están en YouTube también para que ustedes vuelvan a verlo, para que ustedes también puedan compartirlos con sus pacientes, con Sí. con toda la gente que quieran. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de volver a ver el programa las veces que quieran y también los datos de los profesionales. Nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, también a Emi Cofier por el peinado, Jazmín Torres por el maquillaje, Mónica Candia por las manitos que siempre me las hace tan lindas, también al doctor Bruno Valmelli que cuida mi rostro, que les atiende en Clínica Villa Rosa, y a Nutrislin Consultorio Médico. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y será por supuesto hasta una próxima propuesta aquí en Foro Médico.